Gracias le damos al Señor, hermanos, por poder estar en Facebook. Un poquito tarde la prédica, pero bueno, la quiero hacer igual. Agradecido al Señor por un día más de vida. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 19. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 36, vamos a leer del en el 31, vamos a leer desde el 31. Y dice la palabra del Señor, dice: entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí que yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entre y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y levantándose la menor y durmió con él. Pero no echó de ver cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. Y concibieron las dos hijas de Lot de su padre. Y parió la mayor un hijo y lo llamó por nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también parió un hijo y llamó su nombre Ben-Amín, la cual es padre de los amonitas hasta hoy. Acá vemos el desarrollo de una historia que es parte de la historia de Abraham en cierta medida, porque son las hijas de Lot. Lot había sido liberado de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y vemos nosotros que él no había seguido la dirección que Dios le había dado, porque Dios le dijo a Lot que vaya por el monte, ¿no?, que huyera de la destrucción de Sodoma y de Gomorra por medio del monte. El monte habla de que había un camino ahí en el monte, una senda que le iba a permitir llegar lejos de la ciudad de Sodoma y ser salvado de la condición que Dios iba a poner a Sodoma. Era un camino en el monte, y él tenía que transitar ese camino. Y Lot consideró que no, que lo mejor era llegar a Zoar, una pequeña ciudad que había cerca, y Dios le concedió a Lot lo que él había decidido, que lo que Lot decidió no fue la voluntad de Dios, sino que es su propia voluntad. Y él, lógicamente, que mirando las características de Lot comparadas con la de Abraham, vemos que Abraham tenía el corazón circuncidado, o tenía la circuncisión, y que Lot no tenía la circuncisión. Así muchos que en este tiempo, que no tienen el corazón circuncidado, conocen la voluntad de Dios, pero ellos hacen su propia voluntad. Conociendo la voluntad de Dios, hacen su propia voluntad. Eso es por la falta de la circuncisión, porque Lot no tenía el corazón circuncidado, la circuncisión. Él no había sido circuncidado, pero Abraham sí fue circuncidado. Entonces, la circuncisión da un carácter
diferente a aquel que no es circuncidado. La circuncisión es el desprendimiento de la carne, ¿no? De la vida de la carne, de las concupiscencias de la carne, del yo. Entonces, ahora vemos nosotros que Lot no tenía la separación, sino que él seguía ligado con la carne, y la carne es enemiga de Dios, no obedece a Dios, no hace la voluntad de Dios, sino que hace su propia voluntad. Y eso es lo que hizo Lot. Por no haber estado circuncidado, él seguía quería correr su camino, su decisión. Y Dios le permitió que siguiera lo que él había determinado. Y entonces fue camino a su hogar. Y ahí encontró un lugar, en el monte, una cueva, y se quedó con sus hijas. Y entonces nosotros vemos acá, ¿no?, la gracia que Dios le había dado a Lot. Dios le permitió a él huir a esa pequeña ciudad. Escapó de la destrucción que había habido en Sodoma y en Gomorra, ¿no? Porque Dios había decidido destruir a Sodoma y Gomorra porque el pecado de Sodoma llegó a su presencia. Y entonces fue a Zoar, porque Dios tenía que tener cuidado de Lot, ¿no? Y eso por causa de Abraham, porque Abraham había intercedido por Lot, entonces Dios tenía que salvarlo a Lot. Y le permitió ir en vez de ir por el camino del monte, él se fue a Zoar, a la ciudad, como eso ya lo hemos hablado. El camino de la salvación es el camino de la fe es un camino angosto, no que está lleno de impedimentos, pero ahí tenemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios, el machete, que nos abrimos paso en medio de todo eso. Y entonces llegamos a la historia vergonzosa que Lot tuvo con sus hijas, con sus dos hijas, y porque las dos hijas huyeron con él, ¿no? Huyeron con él a ese lugar donde después ellos vivieron. Gloria al nombre del Señor. Y entonces ahora vemos nosotros lo que pasó, y es difícil creer lo que pasó. Si la Biblia no lo hubiera declarado, ¿no? Él engendra a dos hijos, ¿no? Uno con cada una de sus hijas. El padre tiene relaciones con las dos hijas, es decir, que engendró a las dos hijas, ¿no? Y uno se llamó Moab y el otro se llamó Amón. Ahora, Moab y Amón, la descendencia de Moab y Amón, ¿fueron amigos de Israel? Fueron pueblos que después se formaron pueblos y que fueron pueblos que fueron los más grandes enemigos de Israel, ¿no? Los más grandes enemigos fueron los amonitas y Moab. Esos pueblos fueron terriblemente enemigos de Israel. Abraham, con quien estaban relacionados, no estos, era simiente de Abraham. Y entonces fueron los más crueles enemigos que Israel poseyó. Estos dos pueblos que nacieron de Lot. Ellos siempre le hacían la guerra a Israel, ¿no? Y individualmente cada uno de ellos, o unidos ellos, siempre estaban contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel, siempre. Entonces, hoy prevalecen las mismas condiciones, por así decirlo, ¿no? Las mismas provisiones hoy prevalecen, ¿no? Y porque nosotros hoy observamos, ¿no?, que muchos amonitas y muchos moabitas están en medio de la congregación, pero no para ayudarnos, sino para poner
tropiezo a la voluntad de Dios en la vida de la iglesia o en el plan que Dios tiene. Ellos son parientes lejanos de la fe de Abraham, porque ellos son descendencia de Lot. Pero en vez de ponerse en acuerdo con los de la fe, ellos hacen la guerra, ¿no? Ellos siempre están poniendo impedimentos, los moabitas y los amonitas, gloria al nombre del Señor. Y eso es triste ver hoy, en este tiempo, ¿no? Que ocurra después de tanto tiempo lo mismo, ¿no? Algunas veces están pequeños, a veces son engañosos y a veces son tan despreciables que frecuentemente la conducta de estos amonitas y estos moabitas, ¿no? La conducta de ellos son tan deplorable que apenas nosotros pensaríamos que verdaderamente fueran cristianos esos hermanos, porque se comportan como amonitas y se comportan como moabitas, su conducta. Y eso todo sabe por qué eso, hermano, es porque no tienen la circuncisión. No tienen la circuncisión en el corazón. Y están no para ayudarnos a la edificación de la iglesia, sino en contra de la edificación, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre lo que ellos son, los amonitas y los moabitas, gloria al nombre del Señor. Y ahora fíjese que ellos son hijos de Lot, ¿no? Y los hijos de aquellos hermanos que no se han circuncidado son peores que los padres que no se circuncidaron. Ellos son incircuncisos, como los padres fueron incircuncisos, ellos también son incircuncisos, pero que están relacionados con la fe, ¿no? Están relacionados con la fe por medio de Lot, por medio de Abraham, pero que tienen una incircuncisión que hacen dudar de su nuevo nacimiento, que se hacen dudar de su relación que tienen con la fe, o de su salvación, ¿no? No, entonces ahora vimos a Lot, pero ahora estamos viendo a sus hijos, lo que él tuvo con sus hijas, que sus hijos, los hijos de Lot, fueron peores que Lot mismo, ¿no? Ellos son enemigos de la cruz de Cristo, como dice Pablo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Y eso es por la incircuncisión, por amar el mundo. Ellos amaron el mundo y las cosas que estaban en el mundo. Por eso Santiago dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿no? Y nuestra fe, nosotros la demostramos separándonos del mundo y viviendo la vida de la iglesia, viviendo en comunión con el Señor, ¿no? Nosotros decimos que somos de la fe porque creemos la provisión. Pero ¿y el lado práctico? ¿Cuál es el lado práctico? El lado práctico está en la iglesia, en la vida de la iglesia, aceptando todo lo que Dios dice acerca de nosotros, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Somos hijos de Dios, ¿no? Ahora estamos para un fin. ¿Cuál es el fin? ¿No? Manifestar la vida del nuevo hombre, dar a conocer a Cristo a través de nuestro cuerpo humano. Ese es el fin. Y luego, lógicamente, que saldremos de este cuerpo e iremos a ocupar nuestros lugares juntamente con Cristo como los vencedores, reinando con Cristo juntamente. Ahora, entonces, vimos a Lot, ¿no? El amor que él tenía por Sodoma, cómo mezcló a su familia, ¿no? Y la llevó a vivir a Sodoma, cómo sus hijas se pusieron de novias con inconversos, iban a casarse con inconversos,
cómo sus hijas no querían salir de Sodoma, sino que los ángeles la tuvieron que sacar a la rastra, ¿no? Vemos todo eso. Pero ahora vemos sus hijos. Sus hijos son peores. Ellos fueron siempre enemigos de Israel. Siempre le hicieron la guerra. Y aún hoy existe eso. Hay hermanos, ¿no?, que lo único que hacen es la guerra contra nosotros, los de la fe. Ponen obstáculos, razonan todo, ¿no? En vez de someterse a la autoridad, a Cristo, ¿no? Y aquellos que tienen la autoridad de Cristo delegada tienen que someterse a esa autoridad para poder llevar a cabo la iglesia local. Pero no pueden, no están circuncidados. Entonces, son enemigos de la cruz de Cristo. En consecuencia, están en contra de la verdadera circuncisión. Fíjese, están en contra de la circuncisión, de la vida de separación. Ellos no quieren separarse del mundo. Ellos no quieren separarse de la carne. Ellos no quieren separarse de las concupiscencias. Ellos quieren vivir como ellos les parece, ¿no? Quieren vivir, gozar de esta vida, ¿no? Porque no tienen esperanza de otra vida. Ahora, en contra de aquellos que alardean de un cortar por la cruz. No, nosotros alardeamos, por así decirlo, nosotros decimos que estamos circuncidados, ¿no? Que nuestro corazón está circuncidado por la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos separó a nosotros, nos separó de lo que éramos en Adán, de todo lo que éramos en Adán, pero también nos separa de la vida del mundo, ¿no? Nos separa de las concupiscencias de la carne, y estamos circuncidados en nuestro corazón. Y por eso estamos donde estamos. ¿Dónde estamos nosotros? En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, donde un circuncidado tiene que estar. Un circuncidado no puede estar fuera de la iglesia. No puede estar fuera del cuerpo de Cristo. Es imposible eso, ¿no? Porque Él está separado de todo eso. Decidió, por medio de la fe, por medio de la obediencia a la palabra de Dios, circuncidar su corazón. Ahora fíjese lo que representa Moab en tipo y en forma, ¿no? Moab representa al maestro, a un maestro que está inclinado mundanalmente, ¿no? Es una persona que enseña a través de las cosas del mundo. Él representa al descuidado, al indiferente, a aquel que no le interesa tanto la vida de la iglesia, ¿vio? Le interesa más la vida de la carne y la vida del mundo. Ese es un moabita, ¿no? Él no está muy asociado, no inclina su corazón a la vida de la iglesia, a la vida del cuerpo. Él más bien, el moabita, él está inclinado más bien a las cosas del mundo. Él se ríe, ¿no?, de aquellos que dicen que tienen la realidad de Cristo en ellos. Él se ríe de eso, el moabita, ¿no? Él desprecia a Cristo, al verdadero cristiano lo desprecia. No quiere, él dice demasiado fanatismo, ¿no? Demasiada exigencia, dice demasiada demanda, ¿no? Así ve, y entonces en vez de... esas son las excusas que él presenta para vivir en el mundo, ¿no? Él siempre presenta una iglesia imperfecta, una iglesia con errores por todos lados, ¿no? Una iglesia que está arrugada, ¿no?, que está manchada. Así presenta el moabita la iglesia. Pero Pablo dice, yo he presentado a vosotros como una esposa ataviada, ¿no?, limpia, santa, sin mancha, sin arruga, ¿no?, como una esposa para Cristo. Así dice el apóstol Pablo. Entonces, nunca ha nacido de nuevo esta persona que tiene esos pensamientos, ¿vio? No tiene, es un moabita, no tiene el nuevo nacimiento. Él se une a una denominación. La iglesia de fe, o vivir en la carpa con Abraham,
o con lo de la fe, es muy difícil para esa gente. Es casi imposible vivir para esa gente al moabita, al amador del mundo. Es muy difícil. Más bien él busca una denominación, ¿no? Y entonces en esa denominación él se hace llamar cristiano, ¿vio? Porque él quiere de alguna manera apropiarse de los beneficios de la fe, de la gracia, por medio de las denominaciones, ¿no? Y Amón es el otro hijo de Lot. Y él representa al crítico, ¿vio? Al que critica, ¿no? Que usa la teología para criticar, ¿no? Y así él es llamado, de alguna manera es llamado ministro de Cristo. Aparentemente él está interesado en las cosas divinas, en las cosas espirituales, mas no es nacido de nuevo esa persona. Trata de resolver problemas de la teología, ¿no? Trata de resolver los problemas espirituales con su propia mente carnal. Él usa mucho aquí estamos hablando del moabita, ¿no? Su mente carnal es muy trabajadora. Él se esfuerza en resolver problemas, ¿no?, teológicos por su propia mente carnal. Llega a ser un escarbador, un religioso, ¿no?, de la Biblia. Él divide la Biblia en pedazos. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos cuán verdadero, ¿no? Porque cuán verdadero es este desarrollo de tanto de Moab como de Amón, de los amonitas, de hoy día, ¿no? Que son hijos de Lot, de los encubiertos. Porque yo me recuerdo hace muchos años atrás, cómo cuando se estaban formando las iglesias estaban llenas de verdaderos cristianos, ¿no?, que no tenían el conocimiento pleno, pero eran verdaderos, eran realmente hermanos que amaban al Señor, ¿no? Y ahí se empezaron a introducirse parientes, ¿no? Parientes que no tenían el mismo sentir, el mismo llamado, por así decirlo, o la misma entrega de estos hermanos. Y vivieron encubiertamente ahí. Muchos años vivieron, casi 20 años, casi 30 años vivieron ahí, encubiertamente, como Lot, ¿vio?, recibiendo los beneficios de la fe. Pero cuando se pudieron manifestar, se manifestaron. Y se fueron con un corazón incircunciso. Pero criaron hijos, ¿no? Criaron hijos y esos hijos fueron peores que ellos, como hoy día. Hoy día los hijos son peores que los padres. Entonces, ellos se esfuerzan en resolver problemas, ¿no?, basados en la teología, pero con su mente carnal nomás. Llegan a ser divisores de la Biblia, dividen la Biblia para su mala interpretación, ¿no? Y bueno, y son profesores de alguna manera enseñadores de sí mismos, ¿no? Ellos no desarrollan suficiente interés por la Biblia. Ellos más bien la teología, pero la Biblia no la aprecian tanto, ¿no? Ellos lo único que quieren es dividir la Biblia, dividirla para traer confusión, para traer equivocación. Ellos están contentos con comer y beber, ¿no? Ellos están contentos con eso porque ellos dicen, mañana moriremos, ¿no? Mañana moriremos. No, ya no hay otra cosa, hay que gozar la vida ahora que estamos acá, ¿no? Ellos aman los placeres más que a Dios, ¿no? Lo que ellos dicen, vivir y dejar vivir. Uno tiene que vivir y dejar vivir. Eso es lo que hay que hacer. Esa es la mentalidad del moabita y de la amonita, ¿vio? Ellos tienen esa manera de ser.
están en medio de nosotros, pero no son de nosotros, ¿no? Y tanto Amón, los amonitas, como los moabitas, son enemigos de la iglesia, son enemigos de Dios, son enemigos de Dios. Y ahora usted, ¿con quién se identifica? ¿No? ¿Cómo se identifica? ¿Con Amón o con Moab? Con ninguno de los dos. ¿Con quién nos identificamos nosotros? Nosotros nos identificamos con la fe, nos identificamos con Abraham, nosotros somos de la fe. ¿Vio? Nuestro padre no es Lot, nuestro padre es Abraham, él es nuestro padre. Nosotros no tenemos que ver nada con los amonitas y como los moabitas. Ellos son enemigos de la iglesia. Ellos profesan, ellos dicen ser cristianos, pero no creen en Dios. Porque si creyeran en Dios, estarían acá en la iglesia. Estarían congregándose con nosotros. Pero están en el mundo, no se congregan, no participan de la mesa del Señor. No comen el cuerpo de Cristo, no beben la sangre de Cristo. ¿Vio? Pero ellos están persuadidos, como Lot estuvo persuadido en sí mismo, de que ellos están en Dios, que ellos están en la voluntad de Dios y están en el mundo, fíjese. ¿Por qué? ¿Qué realidad más visible que uno no es hijo de Dios cuando está en el mundo? Porque un hijo de Dios no está en el mundo, ¿no? Un hijo de Dios está en la iglesia, congregándose, siguiendo las enseñanzas de Dios, que Dios le da en la iglesia. Ahora, la parte triste de esto es que generalmente ellos son la descendencia del pueblo de Dios, ¿no? Porque ellos descienden de allá, ¿no? Del pueblo justificado, ¿no? Ellos representan a aquellas descendencias, ¿no? Que de alguna manera fracasó. Porque hay una descendencia que fracasó, que después la descendencia de Lot fracasó, ¿no? ¿Y cómo fracasó Lot? ¿Por qué los hijos son peores que los padres? Porque Lot fracasó en no haberle dado un buen ejemplo. No les dieron un buen ejemplo de la fe, de mantenerse en la fe, de amar a Dios, de vivir la vida de Dios. Ellos no le dieron un buen ejemplo de eso. Ellos siempre tiraron para atrás. Ellos siempre miraron al mundo. Ellos no ponían sus ojos en Jesús. Ellos creían conocer la voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero no la conocen, no les fue revelado. Tenían conocimiento, como Lot tenía conocimiento. Él vivió con Abraham, pero no entendía el conocimiento. Creía entenderlo, pero no lo entendía. Ahora fíjese, acá la culpa la tuvieron los padres. No, Lot era el padre de estos dos hijos. Y Lot no le podía enseñar nada acerca de Dios a ellos, nada de la fe acerca de ellos. Y es que él le podía haber enseñado, porque le podía haber hablado de Abraham. No le habrá hablado de Abraham nunca. Veo sobre la fe. No, no tenía autoridad, no tenía respaldo. Porque él llevaba una vida mundana, una vida conforme a los deseos de la carne, conforme a las concupiscencias de la carne, conforme a hablar del mundo. Entonces, no era creíble para con sus hijos. Entonces sus hijos fueron peores que él. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, al final vemos que esta vergüenza, este deshonor, ¿no? Dios no registra, en ningún lado registra la muerte o la edad de Lot, no registra eso. Pero, sin embargo, él sí registra a Abraham, ¿no? Leemos mucho sobre Abraham, sobre la edad que Abraham tuvo, cuándo murió, ¿no? Cuántos hijos tuvo. El hombre de fe sigue viviendo, ¿no? El hombre de fe sigue viviendo.
y deja la impresión de sus pies, no deja la huella en el corazón de sus hijos, de su familia. Deja la huella, el hombre de fe, el hombre que tiene la circuncisión en el corazón, ¿no? Él lleva una vida de fe. Y esa vida de fe es una vida amorosa, es una vida de aliento, es una vida de esperanza, es una vida de buena instrucción, ¿no? La vida de fe es eso, de alegría, de contentamiento. No es una vida de fracaso, de tristeza, no es una vida de incredulidad, no es una vida de carne y de concupiscencia de la carne. La vida de fe es una vida del Espíritu. Él deja la impresión de sus pies, ¿no?, en el corazón de sus hijos, ¿no? Y él no deja la huella en la arena, porque la arena la huella desaparece. El viento borra la huella de la arena, ¿no? Sino que él deja la huella en el corazón, el hombre de fe, en sus hijos. Él llega a ser amigo de Dios, ¿no? Para siempre llega a ser amigo de Dios. Ahí podríamos leer ahí en Isaías 41:8, que usted quiere acompañarme, hermano. Isaías 41:8. Gloria al nombre del Señor. Sí, 41:8. Y dice así la palabra de Dios. Mas tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Fíjese cómo lo llama, ¿no? También ahí en Hebreos 11, ¿no? Capítulo 11, versículo 10, dice la palabra del Señor. Dice, porque esperaba ciudad con fundamento, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Entonces vemos, ¿no?, sin querer, solamente hablamos para los creyentes, hablamos para los vencedores, de que no saquen la vista de aquel que es vencedor y que venció, ¿no? Porque nosotros, si bien nos identificamos a través de este libro de Génesis con Abraham, pero también nos identificamos con el vencedor superlativo que fue nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo. Él es el vencedor. Él nunca se apartó de la voluntad de Dios. Él fue circuncidado, Jesús. Él fue circuncidado. Y él vivió como un incircunciso todos los días de su vida. Él murió para el mundo. No, él no amaba el mundo, él amaba al Padre. Su vida era una vida de santidad, una vida de obediencia a la fe, ¿no? Si Jesús no hubiera estado circuncidado, imagínese, nunca hubiera podido lograr lo que logró: la salvación, la justificación, la redención, la vida eterna, nuevo nacimiento para nosotros. Nunca lo hubiera podido hacer no siendo circuncidado. Para lograr lo que logró, él tenía que estar circuncidado. Por eso fue circuncidado el 8º día. Y ahora nosotros vemos a los hermanos, muchos hermanos, que asumen la conducta de Moab, ¿no? La conducta de los hijos de Lot, asumen. O la conducta de los amonitas, de los moabitas. Entonces si usted está haciendo lo mismo que ellos hacen, usted se está edificando con ellos. Pero si nosotros nos identificamos con Cristo, entonces nosotros tenemos que hacer otra cosa diferente de la que hicieron ellos. ¿Vio? Por eso Pablo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Quiénes tienen por costumbre dejar de congregarse? Aquellos, ¿no?, que todavía no entienden el valor de la congregación. No, dejar de congregarme, dejar de declarar la fe, distanciarme yo de lo que soy, porque yo no soy un moabita ni una amonita, yo soy un hijo de Abraham, soy de la fe,
No, nosotros tenemos que vivir, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, dice que el justo por la fe y para fe vivirá. Si usted está viviendo por fe, tiene que estar en la vida de la iglesia. No, porque Dios necesita su cuerpo, Cristo necesita su cuerpo. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Si usted no es una monita o una moabita, tiene que estar en la iglesia. Si usted no es un incircunciso, sino que es una persona circuncidada en el corazón por la palabra, usted tiene que vivir la vida de la iglesia. No se puede vivir en el mundo, no se puede vivir en la carne, se tiene que vivir en el espíritu. Por eso, amados del Señor, fíjese, en Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, gloria al nombre del Señor, no, perdón, no es capítulo 8, vamos a buscarlo, en el capítulo 2 de Romanos, versículo 28, dice, vamos a leer en el 24, porque está escrito, o como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, dice. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por causa de quién? De aquellos que no están circuncidados, que dicen que son cristianos, que dicen que son hijos de Dios, que dicen que son de la fe y no están circuncidados. Por eso el nombre de Dios es blasfemado. Leí el 24 de Romanos capítulo 2, el 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Está hablando de la circuncisión en la carne. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, si usted dice que está circuncidado en el corazón, pero está viviendo en el mundo, su circuncisión es incircuncisión. Si usted dice que está circuncidado, su corazón está circuncidado, pero no vive la vida de la iglesia, entonces su circuncisión es incircuncisión. Si usted dice que está circuncidado en su corazón y vive una vida, ¿no?, conforme a los deseos de la carne, entonces su circuncisión es incircuncisión. Ahora dice, 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha, dice, aprovecha la circuncisión del corazón. Si guardas la fe, acá dice la ley, pero si eres transgresor de la ley, si eres transgresor de la fe, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Vio? Entonces, el incircunciso viene a ser circuncidado. El pecador viene a ser circuncidado porque guarda los mandamientos de Dios. Y el que es físicamente incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que contra la ley, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la ley. Y el nombre de Dios es blasfemado. Porque si tú dices que eres circunciso, ¿no?, que eres hijo de Abraham, ¿no?, que está circuncidado tu corazón y no guardas, ¿no?, las reglas, las ordenanzas, ¿no?, de la gracia, no guardas los mandamientos de la gracia, ¿no?, entonces eres incircunciso. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. ¿Vio? ¿Dónde estamos circuncidados nosotros? En nuestro corazón está circuncidado. Ha sido circuncidado, separando, la circuncisión separó a nosotros, ¿no?, de la carne, de los pensamientos, sentimientos de la carne, del hombre natural. Pero si yo digo que tengo el corazón circuncidado, pero no sigo las enseñanzas, la doctrina, los mandamientos del Señor, ¿no?,
Entonces mi circuncisión es incircuncisión, porque te estás comportando como un incircunciso. Entonces, sino que judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu. Acá espíritu está en minúscula, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual viene de los hombres, no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Vio? Voy a leer algún otro versículo, hermanos amados. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cuánto uno se engaña a sí mismo, ¿no? Creyéndose que es un cristiano, pero con sus hechos niega eso. Y al negarlo, el nombre de Dios es blasfemado, ridiculizado. Que el Señor nos guarde, hermano amado. No estamos para eso, estamos para traerle gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces podíamos leer hablando de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la circuncisión en el corazón. Sabiendo esto, ¿qué sabemos? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado con el cuerpo de pecado. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Y cuando uno vive conforme a la carne es porque no está circuncidado en el corazón, más y por el Espíritu, ¿no? Por el Espíritu Santo. Hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Entonces, ¿cuándo hacemos morir las obras de la carne? Por el Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos la cortadura que fue hecha en la cruz. Ojalá se multiplicasen los que os perturban, dice Pablo en Gálatas 5:12, Colosenses 2:11. En él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Dónde echamos el cuerpo pecaminoso y carnal? El cuerpo de carne, ¿no? Que nos llevaba a nosotros a vivir conforme a la carne, no conforme a la concupiscencia de la carne. ¿Dónde lo echamos? No, al echar de vosotros, dice, el cuerpo pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Eso haced morir, por medio de aceptando la circuncisión. Estamos separados de eso, creyendo en la cortadura. Nosotros tenemos la circuncisión que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ya echamos de nosotros el hombre pecaminoso y carnal en la circuncisión de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano amado, si usted cree en su corazón que está siendo circuncidado, que ha sido circuncidado, si usted cree, ¿no?, que es un hijo de Abraham y no es la descendencia de Lot, ¿no? Si usted cree que usted es realmente un hijo de Dios, ¿qué hace que no se congrega? ¿Qué hace que está viviendo una vida mundana, una vida en la carne? Porque déjeme decirle que la vida espiritual solamente se vive en el cuerpo de Cristo. La vida espiritual solamente se vive en la iglesia local. ¿Se entiende? Sí, pero usted va a la iglesia local, son todos carnales. No es verdad, no dice así la Biblia. La Biblia dice que los que van a la iglesia son espirituales. Que haya conductas carnales, eso se lo puedo aceptar también, pero eso por la enseñanza muchas veces. Los hermanos están aprendiendo a vivir en el Espíritu. Uno no nace en el Espíritu, nacemos en la carne y aprendemos a vivir en el Espíritu cada día, por medio de la enseñanza, por medio del entendimiento de la palabra. Nosotros no hemos nacido en el Espíritu, hemos nacido en la carne, nuestro primer nacimiento, y ahora nacemos en el Espíritu y estamos aprendiendo a vivir, ¿no?, en esa vida. Y lo que se manifiesta es más la carne que el Espíritu, pero
Aunque la carne se manifiesta más que el espíritu, llegará el día en que solamente el espíritu se va a manifestar. En la práctica, en el ejercicio de esta nueva vida va creciendo más que la carne, su poder va siendo magnificado cada día más y entonces va a tener control sobre nuestra naturaleza humana. Y lo que se va a manifestar en nuestro cuerpo humano es la muerte del Señor, pero también la vida del Señor se manifestará en nuestro cuerpo de carne, como está escrito. Por eso, hermana, hermano, esto no es para condenación. No le estoy condenando yo a usted. Yo le quiero ayudar. Aunque usted vuelva a lo que usted es, aunque usted acepte la vida que usted tiene una vida, que es la vida de la nueva creación, que es la vida de Cristo, ¿no? Que es la vida que nos va a hacer feliz, que nos va a traer gozo, que nos va a traer paz, que nos va a traer sanidad física. Usted no es lo que usted está creyendo o manifestando. Usted es un hijo de Dios, ha sido comprado con la sangre de Cristo. Vuélvase al Señor, vuélvase a la iglesia, ¿no? Lo necesitamos para edificar el cuerpo de Cristo. Arrepiéntase en esta mañana. ¿No? Arrepentirse significa un cambio de mente. ¿No? La palabra griega es metanoia, ¿no? Eso es lo que está queriendo Dios. Por medio de su palabra está queriendo cambiar su manera de pensar. Arrepiéntase, acepte el arrepentimiento y asuma lo que usted es, no lo que el diablo quiere hacer de usted. El diablo está jugando con usted. El diablo lo está llevando a una vida desordenada, una vida sin control, una vida independiente de la cabeza que es Cristo, de la autoridad que es Cristo. Vuélvase en esta mañana. Cristo le ama. El Señor le ama a usted con tanto amor. Él derramó su sangre por usted. Él dio su vida por usted o se olvidó. ¿Se olvidó de dónde Dios le sacó a usted? ¿Qué era usted antes de conocer a Cristo? ¿Qué éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Éramos pecadores, rumbo a la condenación y al infierno. Y ahora Él dio su vida. ¿Y ahora qué? ¿Su orgullo va a poder más que la cruz? ¿No? ¿Su carnalidad va a poder más que la cruz? De ninguna manera. Levántese, hermano, hermana. Vuelva al Señor, venga, congréguese con nosotros. Nosotros tenemos un propósito que es la edificación de la iglesia local. Queremos que la iglesia local sea una realidad. Venga, concurra a nuestras reuniones, venga a nuestros estudios bíblicos, no acepte la voluntad de Dios agradable y perfecta para su vida. No crea que esta es una predicación para desalentarlo, sino por el contrario, es una predicación para alentarlo, para entusiasmarlo nuevamente a esta vida. Usted es una hija, un hijo de Dios. Usted no es una moabita, ¿no? O una amonita, no. Nosotros no somos hijos de Lot, somos hijos de Abraham, ¿no? Como vamos a seguir leyendo. Somos hijos de Abraham, hermano. Dele valor a eso. Somos hijos de Dios, somos hijos de nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo. Nosotros fuimos comprados por precio de sangre. La sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, ¿no? De toda maldad. Si bien hoy está usted en decadencia, pero no significa que va a estar ahí toda la vida. Levántese en el nombre de Jesús. Usted tiene la autoridad sobre principados y potestades, porque dice que Él nos dio autoridad sobre todo principado y potestades, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, y lo puso por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. No, usted tiene autoridad para volverle. No permita que el diablo le engañe, que el enemigo le engañe, que el mundo le engañe. No sea como Lot, ¿no? Que él se dejó llevar por su propio pensamiento y sentimiento. Ahora, asuma lo que usted es. Usted es un hijo de Dios, un hijo de la fe. No, ahora somos hermanos de Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él nos amó, Él nos dio su vida para que nosotros seamos vencedores y más que vencedores. Nos dio su experiencia, nos dio su triunfo a nosotros, ¿no? Porque nosotros somos vencedores por medio de los méritos de Cristo. Le invito nuevamente, hermano, que vuelva con un corazón arrepentido, con una mente transformada, con una disposición por el Señor, ¿no? Venga,
colabore con nosotros, colabore con Dios en la edificación de la iglesia. Le mando un fuerte abrazo, hermano. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por esta prédica. Te pedimos que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo le dé convicción a cada hermana y hermano que va a escuchar esta prédica, que ellos puedan volver a ti, Señor, que ellos puedan reconciliarse contigo. Oh Señor, rompemos todo yugo y toda atadura del diablo que tiene a nuestros hermanos prisioneros allí. Señor, salimos a libertar como salió Abraham a libertar a su sobrino Lot. Señor, salimos a libertar a los hermanos que están tomados como prisioneros en las manos del maligno. Reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Nos estaremos escuchando el día de mañana, de 9 a 10 de la mañana. El Señor les bendiga.